Este es el tema de hoy. La religión no transforma. La religión no transforma. ¿Cuántos de nosotros podemos decir o testificar que fuimos en algún momento religiosos? Todos fuimos religiosos. Yo fui religioso. Yo fui religioso. Todo ser humano sobre la faz de la tierra es o ha sido religioso. Si ya no lo es, porque está en la gracia. Si lo sigue siendo, es porque no está en la gracia. No ha conocido el mensaje de la salvación, o no ha conocido el mensaje de la incircuncisión, ¿verdad? Que es el mensaje del apóstol Pablo para los gentiles. Ahora vamos a definir, yo les voy a pedir paciencia porque voy a escribir bastante acá. Vamos a definir qué es religión. ¿Qué es religión? Un conjunto de creencias, de normas morales, prácticas ceremoniales y rituales que un individuo o grupo mantienen o practican, ¿no?, hacia lo que ese individuo o grupo considera divino o sagrado. ¿Qué es religión? Religión es un conjunto de creencias, normas morales, prácticas ceremoniales y rituales que un individuo o grupo mantienen o practican hacia lo que consideran divino o sagrado. Es un conjunto de creencias, normas morales, prácticas ceremoniales, rituales que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado. En otras palabras, obras y más obras. En eso es lo que consiste la religión. La religión consiste en obrar y obrar y obrar. Pon en tus notas. Mira, el religioso piensa que haciendo algo, y esto es importante, exteriormente agrada o se justifica delante de Dios. O se puede ganar su favor, ¿no? El favor del Señor. El religioso piensa que haciendo exteriormente algo, exteriormente agrada o se justifica delante de Dios. Porque sabemos que las prácticas ceremoniales y rituales y toda creencia que tenga que ver con eso, todas normas morales que nosotros que querramos establecer a nosotros mismos, se van a realizar ¿de qué manera? De una manera exterior. De una manera exterior. Y este asunto de la religión, bendecidos, todas estas prácticas y todas estas cosas, es un constante. Nunca paran de realizarse. Nunca paran de practicarse. Es una tradición tras la otra, una cosa tras la otra, una cosa tras la otra. Ya sea que tengas que guardar el sábado como los judíos, ya tengas que prender una velita como los católicos, los adventistas guardar el sábado, todos los días son del Señor, ¿verdad? Además, nosotros ya estamos en el reposo del Señor, nosotros estamos en el reposo constante. Estamos en el reposo porque estamos en Cristo Jesús. Una vez estamos en Cristo Jesús, estamos en reposo constante de nuestras obras. Tal como Él ha descansado de sus obras, también nosotros lo hemos hecho nosotros. Cuando Él dijo consumado es, también nosotros dijimos que consumado es, cuando venimos al conocimiento de la gracia. Entonces este asunto es constante, ya sea el sábado, ya sea la velita, ya sea el rosario,
Hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque es parte de la religión de ese individuo o de ese grupo. Y estamos hablando de un asunto que se esparce de una manera socialmente hablando. Comienza por una persona, va para la familia, de la familia va al barrio, el barrio va a la ciudad, de la ciudad va al país. Y hay países que son extremadamente, por ejemplo, católicos. Yo el otro día, bueno, no el otro día, hace unos añitos atrás, creo que estaba haciendo un proyecto con mis niños en cuanto a su idiosincrasia y comencé a investigar de Nicaragua. Y resulta que muchos de los nombres, de las tradiciones, de esto, de Nicaragua, tienen que ver con la Iglesia Católica. Todo tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lo que vino con Colón, que Colón no era amigo de nadie, lo que Colón trajo a su lado fue un cura católico, que vino a esclavizar en todos los sentidos a los pueblos de nosotros, las Américas. Entonces le dijeron que tenían que pagar ¿qué? Indulgencias a los indígenas, a las personas ignorantes. Y les decían, mira, para que saques a tu familia del purgatorio, tienes que venir y pagarme tanto, entregarme el oro que tienes allá. Eso fue lo que hizo Colón en nuestros países. Entonces se esparce de una manera social, de manera grande, ¿no? De manera impresionante. Pero la religión no cambia el interior del hombre. Por eso es que no hay manera de, a través de esta práctica o de unas prácticas religiosas, agradar a Dios. No hay manera. ¿Por qué no cambia la religión al hombre? Porque se practica de una manera exterior. Se practica con la parte del exterior. Ahora, pon en tus notas, por favor. ¿Por qué la religión no cambia al hombre? ¿Por qué la religión no cambia al hombre? ¿Por qué la religión no cambia al hombre? Porque la religión no produce un nuevo nacimiento. ¿Por qué las prácticas ceremoniales, rituales, normas morales, por más bueno que querramos ser, no cambian al ser humano? Porque la religión no produce un nuevo nacimiento. Y para nosotros poder manifestar un cambio tenemos que ¿qué? Nacer de nuevo. Y eso es un asunto como espiritual. Y cuando digo espiritual es que es del Espíritu de Dios, no de nosotros. Pon en tus notas ahí, ¿qué produce el nuevo nacimiento? ¿Qué produce el nuevo nacimiento? ¿Qué produce un nuevo nacimiento? La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. ¿Qué produce un nuevo nacimiento? La palabra y el Espíritu. Vamos a ir a Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahí te está diciendo lo que escuchó, ¿verdad? Oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, porque lo escuchaste, ¿no? Escuchaste el evangelio de vuestra salvación, lo creísteis, y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? A través de la palabra, escuchando el evangelio de vuestra salvación, creyendo en ese evangelio, y somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Nosotros controlamos ese procedimiento, ese evento en nuestra vida? Nosotros no lo controlamos. Es la voluntad del Señor. Dice que el que nace de nuevo es como el viento, ¿verdad? Que sabes, no sabes ni de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La religión no es algo del Espíritu bendecido. La religión es una decisión del hombre comenzar a realizar todas esas cosas. Prácticas que no tienen sentido. Pero ellos piensan que es el Señor, ¿verdad? Ahora, muchos de esos individuos o grupos que están dentro de esas religiones son bendecidos, llamados ovejas descarriadas, que nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicarles el Evangelio. Pon en tus notas. El nuevo nacimiento es una decisión de Dios. Solamente. El nuevo nacimiento es una decisión de Dios solamente. No es del hombre. El nuevo nacimiento es una decisión de Dios y no del hombre. Y para decirlo correctamente, vamos a leer el testimonio del discípulo amado, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ir a leer el testimonio del discípulo amado, capítulo 1, versículo 12. Porque dice que fue el discípulo amado, ¿no? No dice que fue Juan. ¿Estamos ahí? Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que, ¿qué cosa? Creen en su nombre. No los que practican ceremonias, rituales. Son los que creen en su nombre. Los que, como dice en Efesios 1:13, los que escucharon el evangelio de vuestra salvación, creísteis en ese evangelio, y algo sucedió que no está en nuestro control, sino que fue el Espíritu que nos selló a nosotros. Mira lo que dice el 13. Los cuales, ¿qué cosa? Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Pero eso sucede al que cree en su nombre. Ahora mira, uno de los religiosos más grandes de la historia, se llamaba Saulo de Tarso. O sea que cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, cuando Dios escoge al apóstol Pablo para que nosotros escuchemos ese evangelio que él predica, escogió a la persona correcta, bendecido, porque él es ejemplo en todos los sentidos de lo que es la justificación de Dios por gracia. ¿Por qué? Porque él era un religioso. Y te lo voy a comprobar por la palabra. Vamos a ir a Hechos o Actos 26:1, por favor. Hechos o Actos 26:1. Vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Estamos ahí? Vamos a leer del 1 al 6. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón de sí, diciendo, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso. Él era feliz de ser acusado por el Señor y perseguido. De que me haya hoy de defenderme delante de ti. ¿Por qué estaba arrestado el apóstol Pablo? Porque los judíos, ¿quiénes? Los religiosos de esa época, lo estaban acusando. Lo estaban acusando de ir en contra de sus prácticas y ceremonias y rituales. Y por otra cosa también muy interesante. Dice el versículo 3, mayormente porque sé que tú entiendes de todas las costumbres y cuestiones también que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En verdad, pues, mi manera de vivir desde mi mocedad o desde mi infancia, la cual desde el principio fue entre mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben. Quiere decir que todos los judíos de Jerusalén sabían quién era quién, el apóstol
Pablo, o en aquel entonces, Saulo de Tarso. Ellos sabían el tipo de judío que era, mira, los cuales me conocieron que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la secta más estricta de nuestra, ¿qué? Religión, he vivido, ¿qué? Fariseo. El apóstol Pablo era un religioso bendecido. Era un religioso de ¿quiénes? De los fariseos. Y no solamente que era un religioso, dice que era de la secta más estricta de nuestra religión. Y he vivido, dice, fariseo. El apóstol Pablo fue un fariseo, fue un religioso. Ve ahí mismo en el versículo 22, por favor. Lee el 6 un momentito, perdón. Antes que vayas al 22, lee el versículo 6 ahí. Dice, mira la diferencia. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy de pie siendo acusado en juicio. ¿Por qué estaba siendo enjuiciado? Por la esperanza. ¿Por qué? Porque él entendió que toda la ley, Moisés, los profetas y los salmos, hablaban ¿de quién? De Jesucristo. Y él creyó en Jesucristo. Y entonces ahora vivía por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Ahora sí ve al 22, por favor. Dice, pero también yo, obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy. Después de todas las persecuciones de los judíos, ¿no? Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Él estaba hablando de que del cumplimiento de las profecías, del cumplimiento de lo que Moisés habló de Cristo, del cumplimiento del Mesías. Mira el 23, que el Cristo había de padecer y que había de ser el primero de la resurrección de los muertos y que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué sucedió ahí, bendecido? Él por decir así, se convirtió de un religioso a un hijo de Dios. Nació de nuevo. Nació de nuevo. Hubo un nuevo nacimiento en él. Sí, Señor. Primero era un fariseo estricto, de la secta más estricta de la religión judía. Después entonces ahora vive por la esperanza en la resurrección de los muertos. Es más, por él predicar la resurrección de los muertos es porque él padecía persecución también de los judíos. Ahora, pon en tus notas ahí, por favor. Pon en tus notas. El cambio o nuevo nacimiento es en el interior. Es en el interior del hombre bendecido. Si es en el interior, el ser humano no puede tener participación ninguna. ¿Cómo nosotros hacemos un cambio por dentro si nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite? Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28. ¿Estamos ahí? Dice, porque no es judío el que lo es como exteriormente. O sea, no es judío el que practica exteriormente ceremonias, rituales, sábados, todas las leyes esas de higiene que tenían, no podían comer con las manos sucias, ¿verdad? Una serie de cosas que hacían los judíos. Pero eso no es el verdadero judío. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es como que si tú le digas a alguien hoy en día que practica y practica y hace y etcétera, y le digas, nada de lo que estás haciendo es válido. Porque si no tienes un cambio interior, si no tienes un nuevo nacimiento, no vale de nada. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oye, ¿tú sabes lo importante que era para el judío la circuncisión? Oh, sí. Era la señal del pacto de Dios sobre ese pueblo de Israel. Mira el 29. Mas él es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la que? La del corazón, bendecidos, y no del prepucio.
Ok, yo quiero saber qué hombre sobre la faz de la tierra puede él mismo circuncidar el corazón. Nadie. Nosotros no tenemos acceso a eso dentro de nosotros. Mira lo que dice, la circuncisión es la del corazón. ¿Dónde? En espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino es de Dios. El cambio bendecido solo lo produce un nuevo nacimiento, no lo produce una religión. A lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar, que están aferrados a sus religiones. Pero eso no cambia al ser humano. Eso no cambia tu interior. Eso no te da un nuevo nacimiento. Ve a Romanos 8:2, por favor. Romanos 8:2. Porque aquí está hablando el apóstol Pablo del contexto de lo que significa la ley, ¿verdad? Está hablando de la circuncisión, está hablando del judaísmo. Y la meta del judaísmo era cumplir la ley y agradar a Dios a través de esa ley. Pero él te dice, exteriormente no lo vamos a lograr, esto tiene que ser del interior. Eso tiene que ser por el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo nos introduce o nos da a conocer una nueva ley. ¿Estamos ahí? Dice, porque la ley del Espíritu. ¿Por qué te dice del Espíritu? Porque te acaba de decir en el Romano que el cambio era interior, del corazón, en espíritu. Entonces aquí te dice cómo es el asunto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por eso cuando le dice a los judíos, no es el exterior, sino el interior. Y eso era imposible, porque aquí te lo dice porque era imposible. Mira, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Por eso es que en el versículo 1 que dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mira, conforme a la religión, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Los que han escuchado el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ve a Romanos 5:5, por favor. Nada de esto lo podemos hacer nosotros, bendecidos. Este es un asunto del Señor. Este es un asunto espiritual. Y ese nuevo nacimiento, esa nueva creación dentro de nosotros, viene solamente a través de escuchar el Evangelio, creer el Evangelio y ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es por voluntad de quién? De Dios, ¿verdad? Lo leímos en Juan 1, 12 y 13. Romanos 5:5, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Quiere decir que ya el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Y ese amor ha sido derramado por el Espíritu. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que ha sido derramado por creer el Evangelio. Por creer en Cristo Jesús como nuestra propiciación por los pecados. ¿Tiene algo que ver con prácticas ceremoniales, rituales, sacrificios, obras y más obras? No. No, el apóstol Pablo nos está hablando aquí de cómo sucede el nuevo nacimiento, de cómo el Espíritu Santo nos sella, de cómo el Señor derrama en nosotros su amor. Y es a través del Espíritu, y es a través del creer, y es a través de escuchar el Evangelio de la gracia. Ahora, si este asunto es a través del Espíritu, bendecidos, pues ¿cómo recibimos el Espíritu? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Muchos
muchas doctrinas te llevan a donde, al Pentecostés, ¿verdad? Tienes que hablar en lengua para tener una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, pero eso no es así. Vamos a ir a Gálatas 3:1, por favor. Nosotros, las personas, complicamos muchas veces el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque nos volvemos, ¿qué cosa? Religiosos. Y entonces se vuelve, mira, una serie de rituales y ceremonias para poder recibir el Espíritu Santo y para hablar en lengua, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y tienes que llegar temprano los sábados, hermano, a orar, a ayunar, y nos volvemos religiosos. Gálatas 3, del 1 al 2, por favor. Complicamos la verdad porque nosotros no confiamos muchas veces que es Dios el que está en control de las cosas. Que no entendemos cuando leemos que es por voluntad de Dios y no de sangre ni carne ni de hombre. Entonces nosotros queremos de alguna manera como que darle una manito a Dios, ¿verdad? Para nosotros dar las evidencias que consideramos necesarias para saber que una persona ha recibido el Espíritu Santo. El Evangelio no es suficiente para ellos. Mira, Gálatas 3:1. ¿O Gálatas qué? Insensatos. Nosotros no podemos ser insensatos, bendecidos. Dice, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, delante cuyos ojos Jesucristo fue declarado claramente representado, crucificado entre nosotros? ¿Qué está diciendo? El sacrificio fue una sola vez y para siempre, y fue suficiente, ¿no? Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Qué está hablando de la ley? Está hablando de la ley, ¿no? Pero la ley de la carne. La ley se hace exteriormente. Pero él está diciendo que ellos habían recibido el Espíritu por creer. ¿Creer qué cosa? El Evangelio, bendecido. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Que amamos y creemos el Evangelio de la gracia. Esa es la evidencia. No por una práctica religiosa, sino por el oír con fe. Así se recibe el Espíritu Santo. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Ya vamos a terminar. Filipenses 3:1. Dice, resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, o los mutiladores del cuerpo también. ¿Quiénes son esos? Los religiosos. El apóstol Pablo nos está diciendo que nos guardemos de los religiosos, que nos guardemos de los que quieren, a través de prácticas ceremoniales, creencias, normas morales, etcétera, agradar a Dios según ¿qué? La carne. Versículo 2 otra vez dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios, ¿dónde? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? Ahí te está diciendo las dos cosas, bendecido, lo que es la religión y lo que es nacer de nuevo. Mira, ahí te dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Recuerda lo que leímos en Romanos? En Romanos 2:28 y 29. Dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es del interior, el que tiene circuncidado el corazón en espíritu. Aquí te está diciendo que nosotros somos esos, mira. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, no a través de una religión, bendecidos. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o lo que hagamos a través de nuestra carne.
Por eso todos esos que confían en la carne, haciendo sacrificios en Semana Santa, que de santa no tienen nada. La Semana Santa es una semana donde se ofende más a Dios en todo el año. Semana parranda, ¿verdad? Semana parranda. Porque esa gente tiene confianza en la carne y comienzan a hacer una serie de rituales y de cosas y ceremonias que nada tienen que ver con la verdad del Evangelio. Nada. Pero confían en ¿qué? En la carne. Nosotros no, nosotros confiamos en Cristo Jesús. Versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice el apóstol Pablo, mira, si alguno se cree religioso, yo soy más religioso que ellos. O yo fui más religioso que ellos. Porque él era de la secta más estricta de los judíos, que eran ¿quiénes? Los fariseos. Él era un religioso, pero nació de nuevo y dejó de ser religioso. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. Él guardaba todo, bendecido. Guardaba los sábados, guardaba todo. Dice, más las cosas que para mí eran ganancia, su religión estricta, los fariseos, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Bendecidos, con eso queda claro que la religión no tiene nada que ver con tu relación con el Señor. Ser religioso no tiene nada que ver con nacer de nuevo, nada tiene que ver. Porque el apóstol Pablo era irreprensible en cuanto a la ley dada por ¿quién? Por Dios mismo. O sea, no era ni una religión inventada, como hay muchas religiones inventadas hoy por los hombres, ¿no? Que no es el judaísmo. Está el catolicismo romano, el adventista, los testigos de Jehová, los mormones. Son religiones inventadas por los hombres. Pero el apóstol Pablo era un religioso de la ley dada por el mismo Dios. Y sin embargo él dice, mira, eso lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Versículo 7 otra vez. Mas las cosas que eran para mí ganancia las estimé como pérdida por amor de Cristo. Y así la gente no quiere renunciar a sus creencias religiosas. Dice, y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Cristo Jesús no es una religión, y el Evangelio no tiene nada que ver con una religión. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, o de las religiones, bendecido, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Qué te está diciendo ahí? Cuando te dice la justicia de Dios, es algo que Dios nos ha dado, y ese es tu nuevo nacimiento. Eso es haber resucitado juntamente con Cristo. Dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Entonces, el apóstol Pablo era perseguido por predicar la resurrección de entre los muertos. Lo perseguían por eso. Vamos a terminar con 2 Corintios 3.1, por favor. 2 Corintios 3.1. Bueno, me faltan unos cuantos, 2 más todavía me faltan. Vamos a leer desde el 4, por favor. 2 Corintios 3.4. Amén, ¿estamos ahí? Dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es ¿de quién? De Dios, no por lo que hagamos, sino por lo que creemos, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. Mira lo que dice acá, bendecido, no de la letra,
sino ¿de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que da vida. Terminamos con Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué es lo que transforma al hombre? La palabra del Señor. Eso es lo único que puede transformar al hombre. ¿Cuál es nuestra función? Predicarla, ¿verdad? Predicar el Evangelio de la gracia. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad, la palabra de Dios, la cual también, ¿qué cosa? Obra eficazmente en vosotros que creéis. ¿Qué es lo que obra en el ser humano, bendecidos? Es la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo te está diciendo que lo que él predicaba era la palabra de Dios. En cuanto a la Biblia, esto es fuera de este mundo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo algo que no fue pensado ni generado en el planeta Tierra. Esto fue del cielo, revelado a los hombres que Él escogió para que le escribieran, y estamos leyendo algo divino, algo fuera de este mundo. Es la palabra de Dios. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra ha producido esto. Esto ha sido revelado e inspirado por Dios a través de los hombres que Él escogió. Y nosotros vivimos a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, para nosotros, la iglesia. La religión no cambia, bendecidos. La religión es algo exterior, no produce nada interiormente, porque la religión por lo general no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con todas otras cosas, con ceremonias, con prácticas, con rituales, con cosas que la misma gente se inventa en su ignorancia para tratar de alcanzar o agradar a Dios o el favor de Dios. Pero realmente lo que hay que hacer es renunciar a todo eso, como lo hizo el apóstol Pablo. Un religioso, un fariseo, estricto y irreprensible de esa ley, de esa religión. Y sin embargo él consideró todas esas cosas como estiércol para ganar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los que nos escuchan a través de nuestra página de internet, si el que nos esté escuchando o conoce a alguien que sea un religioso, que comparte este mensaje con esa persona y que comparta nuestra página de internet para que puedan conocer quiénes son ellos en espíritu, no por lo que ellos puedan hacer, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo consumado es, no lo dijo por gusto, lo dijo porque Él cumplió toda la ley por nosotros. Y ahora esa justicia es ¿de quién? De nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios?